El acueducto romano horadado en la roca de más de 25 kilómetros de longitud, que servía para transportar hasta Cella el agua de manantial captada en Albarracín, es una de las obras públicas de mayor interés y envergadura de la antigua Hispania. El ingeniero de obras públicas Isaac Moreno Gallo, investigador y erudito sobre la ingeniería romana, va a acompañar a Eugenio Monesma para recorrer algunos tramos de este acueducto que en la localidad de Gea de Albarracín se adaptaron para ser visitados. Mira, estamos llegando al Barranco de los Burros, que es un tramo de canal que va en galería y que, como se puede ver muy bien, va registrado con ventanas, todo él, alrededor. Bueno, este tramo, que se ve ahora descubierto, originalmente iría todo él en galería, y aunque ahora se ve así, claro, todas estas laderas han deslizado, han caído abajo al barranco, y ahora mucho de ello está descubierto, pero originariamente iría en galería todo, en forma de túnel. Vamos a entrar ahora en este trozo de galería, sí, que lo que hace es salvar este barranco, curioso, para evitar que las aguas se mezclen con las del canal. Por motivos de salubridad, ellos evitaban siempre que las aguas de escorrentía se mezclasen cayeran dentro del canal. Porque esto es un agua procedente de manantial, un agua muy buena, que hay que evitar que se mezcle con la de escorrentía superficial. Lo evitaban por detrás y salimos al otro lado, que es justo cuando acaba. Ya estamos. Y sale por aquí, bueno, y ya está. Sí, señor. Seguimos por el canal, que este es un tramo muy erosionado de la ladera, casi toda está deslizada abajo. Por eso aquí del túnel ya no se conserva nada. Vamos al aire libre, aunque originariamente tuviese esto galería como el resto de los tramos que hemos visto y que aún se verán por ahí adelante. ¿Ves cómo de repente baja? ¿Por qué? Porque estos niños han venido picando desde aquí, que aún se ven los golpes de pico, ¿lo ves? Y los otros han venido desde allá, a otro nivel. Después, al regularizar el fondo, se han dado cuenta que aquí andaban sobrados y ahí andaban escasos, pero lo importante es que el fondo vaya bien nivelado. En la destroza, que es la segunda excavación, es cuando se nivela el canal. Eso se hace así todavía, los túneles y todo hoy en día. Y aprovechaban el estrato, esto es una junta de estratos, para formar el techo de esta galería. Isaac, aquí en cada tramo, a cada pocos metros, nos encontramos una ventana abierta al exterior. Estos son registros, Esto tiene varias misiones. Primero, excavar el canal. Una vez que entras por aquí, puedes excavar en las dos direcciones. Además, por aquí tiras el escombro fuera. Luego sirve para registrar el canal cuando está lleno, si hay algún problema de fuga, pues, o de aterquenamiento que se ha cegado y hay que evitarlo. Pues desde la ventana que mejor convenga, se desatasca. Además, tiene un resguardo, que se ve aquí muy bien, que es una altura mínima, aunque este canal realmente no llegó a más de 30 o 50 centímetros como mucho de calado, de profundidad, pero las ventanas lógicamente tienen que estar más altas para que no desbordase. Mira, los túneles se excavaban a golpe de pico, llevaban una maza con punta en una mano y otra roma en la otra, y se daban golpes, pam, 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 y así se ven los golpes de pico, a veces de escribir arcos incluso, el arco de los brazos según iban picando. Cuando avanzaban en el túnel, para poder ver, iban colgando lamparitas, poniéndolas en estos agujeros, lucernas, que eran en aquella época lamparitas de aceite, que las iban dejando aquí y así podían ver. Tenían el túnel iluminado, porque era fundamental. Si no veían, no podían saber cómo picaban y dónde picaban, ¿no? Sí, sí, vemos tres aquí juntas. Así es, aquí hay tres juntas casualmente, pero casi cada metro, metro y pico hay una. Son muy frecuentes. Bueno, vamos a seguir. Prácticamente veis que hay una cada metro. No falla ninguna, cuando no hay a un lado hay al otro, pero siempre hay, ¿ves? Siempre hay lucernas. Mira. Tenemos una abertura. Sí, esto ni es un pozo de registro ni una ventana de registro, es las dos cosas. Además lo han acanalado para poder sacar el escombro por aquí, con carretillo. De forma que podían excavar en las dos direcciones si querían y por aquí evacuaban el escombro. Bueno,
Mira, esto sí que es un aliviadero, ¿ves? Sí. Está la cota baja y cuando subía más de 30 centímetros el agua desbordaba por aquí. Y mientras tanto se quedaba inundada a la altura de los Solo 30 centímetros. De esa manera, en el túnel que empieza aquí, que tiene 5 kilómetros ininterrumpidos, nunca entraba más de la altura de agua que ellos querían. Eso era importante, porque los daños en el túnel eran terribles para el canal. Por eso hacían un aliviadero justo antes de los túneles, y eso es frecuente. Y fijaros aquí qué cosa más curiosa, que me voy a agachar para que lo veáis. Mira, el túnel continuaba por allí, y sin embargo abandonaron esa excavación y se fueron por aquí. La roca es muy compacta, absolutamente sólida, no tiene ninguna fractura, no podían avanzar. Por aquí encontraron, ya veis, hay una pequeña diaclasa, una zona de avance mucho mejor, que en el siguiente pozo lo vamos a comprender, porque se ve la diaclasa que venían siguiendo los que venían de allí, y se encontraron aquí. Estas variaciones no son errores de apreciación de los excavadores, lo hacían intencionadamente, buscaban las zonas más blandas para poder picar. Fijaros cómo pasa la diaclasa aquí, al lado contrario, y van a continuar el túnel, después de este pozo de registro, justo por la otra diaclasa. Entonces ellos buscaban el sitio más fácil para excavar y luego se encargaban de nivelar bien el fondo, y el canal funcionaba. Y aquí tenemos un pozo de registro. Uno pequeñito, con mucho derrubio de la ladera arriba, lógicamente en origen esto no estaba así, estaba más abierto, pero se ve que es original la excavación en la roca, perfectamente cuadrada. Mira, ¿ves toda la diaclasa cómo va acompañando al canal? Pero además con precisión, ¿eh? El borde del techo es exactamente la fractura natural de la roca. Es la diaclasa. Esto es lo que aprovecharon todo lo que pudieron. Y no pudieron mucho porque, mira, en el fondo la pared está cerrada. Allí tenemos otra desviación. ¿Por qué? Porque la diaclasa se desvió ya para un sitio que no les convenía. Tuvieron que buscar otra fractura para seguir avanzando. Y aquí tenemos otra desviación espectacular. Espectacular. Mirad por dónde sigue la diaclasa. Pero por ahí no les interesó seguir, porque no iban en la dirección correcta del siguiente pozo de registro. El siguiente pozo de registro está por allí, y tuvieron que desviarse. Así que vamos a hacer parecido a lo que hicieron ellos, que seguramente este frente venía atacado desde el otro lado. Y efectivamente, ahí mismo tenemos el otro pozo de registro. No lo hubieran alcanzado con la dirección que traían. Este pozo es pequeñito, muy poca altura, y es todo roca, con lo cual es una bendición porque las paredes pueden ser verticales, sin ningún problema. Bueno, el siguiente pozo está muy cerca. ¿Vamos? Mira, hasta una repisa para poder colgar. Y aquí otro con una buena repisa para que cupiera la lamparita. Si no, pues en lugar de excavar más adentro, dejaron repisa. Eso es lo que hicieron. Y este es un giro espectacular. Desde aquí hacen un cambio de sentido de 90 grados, espectacular. Veníamos paralelos a la ladera, pero aquí ya cogen la dirección correcta para llegar al destino, a Cella. Y ya no la abandonan en 5 kilómetros seguidos. Ya nunca más volverán a ver la luz tan cerquita. Los pozos empiezan a ser cada vez más altos hasta llegar a 60 metros de altura. Bueno, podemos todavía avanzar un poquito por esta zona. Muy poco porque nos estamos adentrando en la montaña y los pozos de registro aquí enseguida tienen 40 metros, 50 metros de altura, unas alturas impresionantes. Y aquí ya es prácticamente imposible avanzar. Mira, porque se llega a bajar hasta un nivel ya que apenas se cabe a rastras. ¿Lo ves? Apenas se puede caber a rastras. 5 kilómetros hasta Cella. Pero bueno, ya tenemos aquí un tramo del túnel y una historia muy interesante que desvela muchos de los secretos de nuestras piedras. Así es. Pues esto es un pozo de registro, igual que los que hemos visto abajo pequeñitos. Pero tenemos 60 metros de diferencia desde aquí hasta la galería por la que va el acueducto. Como el terreno no es suficientemente bueno, que es una roca que no es muy buena, han tenido que darle un cierto talud, y 60 metros de altura son muchísimos. Tanto que se llega a abrir a un tamaño descomunal, es un pozo de registro descomunal realmente. Figúrate cada 50 metros que tiene toda la galería de 5 kilómetros ininterrumpidos, que esto es uno de los alardes técnicos del imperio, muy poquísimos acueductos y poquísimas galerías se conocen de semejante longitud ininterrumpida, 5 kilómetros continuos. Cada 50 metros un pozo de registro. En los lugares más altos le salía estos tamaños descomunales, arriba, en la boca. La nivelación de todo el recorrido del acueducto fue posible gracias a un aparato descrito por Vitruvio y reproducido por Isaac Moreno siguiendo sus indicaciones, el corobate. Algunas traducciones de Vitruvio del siglo XVII pensaban que la palabra ancones se refería a patas, y entonces
reconstruyeron el Corobate como una mesa. Pero esto no sirve para nada, esto es imposible nivelar, no tiene ninguna operatividad. Otros anteriores, que seguramente sabían mejor el latín, ya sabían que eran ménsulas lo que había en los extremos. Hicieron este tipo de reconstrucciones mucho más acordes con la realidad. Nosotros reconstruimos con 2 ménsulas en los laterales, que es este que estamos viendo, con ayuda de un nivel de agua, y lo que nos dio como resultado es esto. Nos permite trasladar el plano horizontal a un punto alejado, pues más o menos lo que queramos, entre 20 y 50 metros. En definitiva, hacer acueductos como este que estamos viendo, que tiene casi 27 kilómetros de longitud, con un túnel subterráneo de 5 kilómetros y no pierde el nivel en ninguno de los puntos, y el agua va a donde tiene que ir, hacia abajo. Y le nivelaremos con ayuda de un nivel de agua para dar más precisión y sobre todo para no mojar el canal que describe Vitruvio, que tenía en el centro, que también le tenemos puesto, pero no lo vamos a mojar, y veremos cómo es perfectamente operativo. Bueno, pues ahora para nivelar tenemos que poner a 90 grados y con estos 2 tornillos lo dejamos en horizontal. Cuando esté nivelado en horizontal en esta dirección y en horizontal en esta otra, ya tenemos un plano nivelado en horizontal. Ya podremos girar todo el madero con las niveletas, con las ménsulas, y trasladaremos el plano horizontal que tenemos en las ménsulas, que es fácil de medir la distancia de aquí al suelo, sin ningún problema, porque se mide esto más las ménsulas, y se desplaza la horizontal a donde haga falta. Te pones allí detrás de las matas, vale, más o menos de esas matas. ¿Sí? Mueves esta tablilla hacia y la arriba, subo abajo según tú me indiques. Hacia abajo según yo te voy indicando. Vale. Y cuando yo te diga que está, al milímetro se queda en su sitio al milímetro. La fijas y habremos trasladado el nivel del Corobate exactamente a aquel punto. Vale. Que podría ser otro más allá, o otro más lejano, otro más cercano, según convenga. De esta manera, este canal que estamos viendo ha podido trazarse por toda la ladera, que venía por la ladera de enfrente, al mismo nivel, con una caída mínima de 20 centímetros por cada kilómetro. Por cada kilómetro 20 centímetros de desnivel. Esa es la pendiente media que tiene todo este canal. 20 centímetros por kilómetro, y casi todos los canales, es la pendiente adecuada para un canal. Es la ideal para que no se sedimente y para que no erosione. Y así desde las fuentes de Albarracín, que este canal coge el agua de las fuentes de Albarracín, hasta su destino en Cella, donde suelta el agua en el punto más alto. Luego allí había una ciudad romana que ya se desconoce la configuración, cómo era. Bueno, pues vete ahora para acá. Ahí, a ver, no tanto. Ahí se va a ver bien. Baja la tablilla bastante abajo. Baja, baja, baja. Baja. Más. Ahí. Vemos que la nivelación, cuando están perfectamente niveladas estas 2 tablillas, que están en un plano horizontal, al fondo, con la otra que está sujeta en una guía, la ponemos en el mismo nivel, dando instrucciones a la persona que está para que la sube y la baje, y hemos conseguido trasladar este plano horizontal allí, al final, a la tablilla roja, que está a unos 20 y tantos metros. Podríamos ir a 50 o a lo que la ladera nos permita, en función de dónde queramos meter el trazado del canal. Este es el objetivo, que este plano que hemos cogido a la cota que hemos querido pueda ser trasladado hacia el horizonte a medidas razonablemente largas y podamos trasladar la nivelación del canal. Después ya bajaremos lo que nos convenga en cada medida de longitud para que el canal tenga una pendiente. Una perfecta nivelación mantenida durante la construcción del acueducto facilitó el transporte del agua pura de manantial captada en Albarracín para su consumo en la ciudad romana de Cella.